algo muy nuevo. Los padres tienen que lidiar con esta transición a una tecnología, como veis, nos suenan los móviles, estamos inmersos en una tecnósfera más que una tecnología. Entonces, y cuidado porque nuestros hijos saben mucho más que nosotros y además es muy difícil que les tengamos que decir cómo se tienen que comportarse porque es algo muy nuevo, con muchas ventajas, pero muchos inconvenientes. Entonces, es una batalla en la que no debemos enfrentarnos a ellos, ni ellos a nosotros, evidentemente, y si no se han puesto los límites desde el principio, pues bueno, ahora toca lidiar con esto, lo que hacen tus hijos en Internet. ¿Qué ocurre? ¿Vale? Pero es evidente que tiene unas desventajas o unas amenazas importantes a la hora de comprender Internet y su enorme poder pedagógico. ¿Por qué prevenir las adicciones? Prevenir, más vale prevenir que curar. Bueno, prevenir o educar en adicciones, pues esto es algo que nos lo puede ocurrir, ¿vale? Puede ocurrir que nuestros hijos puedan enfrentarse un día de mañana a una adicción sin sustancia como el juego, o puedan tener algunos trastornos del comportamiento compulsivo por Internet, por las redes, o su imagen sea dañada. Nosotros intentaremos adaptado al grupo que trabajemos, sea la profesión que sea, si psiquiatría, psicología, todo, salud mental, consultoría, todo esto es muy importante, o simplemente padres que quieran o queramos conocer las pautas, ejercicios a seguir y las conclusiones a las que podemos llegar, pues esto nos va a ayudar mucho. ¿Qué hacer ante un grooming, un bumping, un sexting? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar ante la pornografía de siempre, pero que ahora está en nuestros móviles? ¿Cómo actuar si descubrimos esto en nuestros hijos o en nuestros, no solo en nuestros hijos, sino también en nuestras parejas, en nuestros matrimonios, lo cual es importante. Informar, formar y prevenir, como siempre, las tres grandes columnas, ¿vale? Porque informar por informar no nos va a servir solamente. Bien, vamos a seguir, ¿no? ¿Se entiende lo que vamos diciendo? Es que es importante solamente transmitir información. Ustedes saben mucho, tienen mucha información, pero no nos va a servir por sí sola. Es decir, en estas cosas nuevas hay que también hacer un esfuerzo de inculturización, ¿vale? Pero sobre todo debemos educar a esto, saben muy bien hacerlo, con sueños, no con miedos. Y en adicciones también, no es ningún tabú, ¿vale? Es que tu padre, en mi caso, ha tenido problemas con las drogas. No debe ser una vergüenza, ¿vale? Eso debe ayudarnos para educar mejor, para hablar mejor, porque las grandes esferas, las tres grandes columnas van a ser la familia, van a ser la escuela y van a ser el trabajo y el aspecto espiritual, el hogar, ¿no? Todo eso se va a sustentar en ese sistema de gratificación que obviamente, imaginad, con la cantidad de estímulos directos e indirectos que se reciben para un joven que su masa encefálica se está formando. Todo esto es muy importante, que tengan una salida de escape con nosotros. De una manera, no somos sus amigos, no somos sus colegas, somos sus educadores, pero que tengan esa confianza. Porque la zona de riesgo está aquí, ¿vale? 16, 17, 18, 20 años. Esa es la zona de riesgo en las drogas, que generalmente van a comenzar muy pronto, pero que ahora tiene su relación con el juego, con Internet, con grabo lo que he hecho, lo comparto, etcétera, formando dentro de la psicología social y de los grupos sociales. Esa adicción o ese posible trastorno o esa posible dificultad pues viene dada pues, por infinidad de factores, pero sobre todo la biología, el medio ambiente, la propia droga o conducta adictiva y los propios mecanismos cerebrales que el sujeto presente y su entorno. De ahí que es sumamente importante que nosotros nos perciban como educadores.
Las características que podemos encontrar en un trastorno adictivo, sobre todo la pérdida de control y la dependencia. La pérdida de control no es que un día pues se me ha ido, a todos nos ha pasado, todos hemos sido jóvenes y hemos cometido algún error y se nos ha ido la pinza, como se dice, ¿no? Todos hemos tenido este tipo de situaciones. No, aquí se trata de una pérdida de control importante, ya que traspasa cualquier día, es decir, no es una pérdida de control un día determinado que he salido sin pensar el resto de los días, sin planear, no, es una pérdida de control que ya aparece constantemente en el día, generando dependencia. Esto tenemos que estar atentos. Esto en el comportamiento adictivo, con sustancias, lógicamente, y sin sustancias, porque van a ir interrelacionadas, sobre todo el THC, tetrahidrocannabinol, el alcaloide de la cocaína, el alcohol, cocaetanol, todo esto va a ir unido, sobre todo en una edad de consumo que evidentemente no es como se ha disminuido, se ha reducido respecto a nosotros. Nosotros empezábamos más tarde que nuestros hijos, a pesar de tener más información que nunca, ¿sí? Entonces, ¿cómo hablamos de los riesgos? ¿Cómo hablamos con nuestros hijos de esos riesgos? Porque sabemos, por ejemplo, que el 45% de los adolescentes va a consumir marihuana. Pero bueno, es que no es tan mala la marihuana. Ellos van a encontrar estos mensajes. Y nosotros no somos moralistas, no decimos si es malo o es bueno, sino que informamos de la mejor forma posible, objetiva, de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la marihuana, que es la droga ilegal más consumida en el mundo. Bueno, pues puede ser adictiva. Esto no es opinable, ¿vale? Queridos Energy Control, que hacéis una gran labor, sí, todo lo que queráis, pero esto no es opinable. Lo que pasa es que no le ocurre a todo el mundo. 1 de cada 6 personas comienza a fumar en su adolescencia, ¿vale? Y de las personas después lo consumirán a diario, de las personas que lo consumirán a diario se volverán adictas. Bueno, no todas, afortunadamente, pero es adictiva, puede ser adictiva. Evidentemente debemos comprender que afecta al cerebro. ¿De acuerdo? Que lo afecta, ¿sí? Lo afecta sin lugar a dudas. Esto es importante en la alteración, la percepción, la memoria y, por supuesto, los efectos psicológicos que ustedes como profesionales trabajarán muy bien, la depresión, la ansiedad, pensamientos suicidas, trastornos de personalidad. Pero lo que nos interesa sobre todo, y esta es mi parte, o mi particularidad en estos cursos y en este tipo de formación, es cómo tú transmites esa información. Si tú lo sabes muy bien, que es adictiva, que hay accidentes automovilísticos, todo, muy bien, de acuerdo, pero ¿cómo se lo transmites a un joven? ¿Cómo le transmites precisamente estos factores de riesgo? Que baja el nivel académico, que el estilo es exclusivo de la escuela. Recuerdo que a algún chiquillo le dicen, tú eres la porrera, tú eres el porrero, ¿no? Porque entre ellos se atacan. Por supuesto hay fracaso escolar, no hay una supervisión familiar, porque a veces las familias están rotas. También las familias consumen en ocasiones, no tienen modelos de familias saludables, más bien, preocupados de vosotros, que no de mí, con muy poca edad. Y por supuesto una pobre comunicación, una comunicación sesgada. Esto es importante, cómo vas a hablar desde tú como padre y desde tu profesión, ¿vale? Ya sé que tú adaptas tu entrevista motivacional, etcétera. Pero desde el punto de vista nuestro como adictos, es decir, tenemos otro tipo de situación y sobre todo si hablamos de estas conductas de comportamientos adictivos, tienen un perfil clínico muy similar, donde actúan sobre todo es en la pérdida de control, no hago lo que quiero hacer, en el síndrome de abstinencia, incluso tú prueba a quitarle un móvil prueba, unas horas, esto genera ansiedad y obviamente avanzando en este sentido otras conductas van a perder interés como estudiar, formarse, de más valor para la vida. Así que, en resumidas cuentas, un comportamiento adictivo sin sustancia, ¿cuándo lo podremos entender? Bueno, pues cuando veamos que de un deseo moderado pasamos a una obsesión, ¿sí? Una obsesión intensa, ¿vale? Hemos cambiado. Y eso produce, obviamente, una sensación de malestar. No me gusta hablar como síndrome de abstinencia. Y, obviamente, pérdida de interés, sin duda alguna,
por otras conductas. Claro, es que esto no va a tener interés. Ya la vida de igual forma me está modificando la vida de nuestros hijos. Hace ya muchísimos años, Labrador y Villalangos hicieron un estudio en el 2009, hace muchísimos años, repito, entre 12 y 17 años, ¿vale? Estamos en el 2023 ahora, bueno, cuando se vean estos cursos más adelante, pero fijaos las conclusiones a las que llegaba este estudio. El 97% se conectaba a una media de 1,6 diarios. No eran tan potentes los programas, los ordenadores ni Internet. Pero mirad que se siente mal el 49%, casi la mitad. Más se conectaban las mujeres, muchísimos decían tener problemas, aunque aquí hay una mezcla de también cómo me desarrollo en la vida, y al navegar sentimos ese alivio, ¿veis? Pero también nos sentimos mal, ¿vale? Y desde casa ocurre esto, eso en el 2009, ahora con los móviles todo ha cambiado. Y fijaos que es demasiado tiempo, incluso la mayoría lo admite. Este estudio en el 2009 respecto a Internet, pero también lo tenéis respecto al videojuego, que es también un elemento importante. Entre 12 y 17 años, también el mismo estudio de muchísima gente que jugaba, con la media de edades diarias, es una barbaridad. Bueno, pues esto está estudiado, ¿no? Y lo mismo, aquí es menos, porque el videojuego no hace sentir tan mal, hemos jugado, aunque sí se siente mal menos gente, pero también o puede ser un comportamiento, ¿de acuerdo?, adictivo. En cuanto a la información, saber las cosas, saber. Pero este es el paso. ¿Cómo damos ese paso a ellos? ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos? ¿O cómo lo explicamos desde nuestra profesión? Bueno, primero oigamos antes de hablar los mensajes muy claros sobre el consumo de drogas y alcohol, o sobre lo que queremos explicarles, muy claros y muy objetivos. Comprender la presión que están viviendo, conocer sus amistades en la medida de lo posible sin invadir su intimidad, saber lo que hacen dentro de no olvidarnos de todos, pero sí dentro de lo que lo podamos, ¿no? Supervisar sus actividades sin invadirles y hablar a menudo con los hijos. Claro, esto no se ha hecho en un tema como esto, es tan novedoso que avanza cada minuto, pues bueno, cuesta más y ellos se van separando, pues lógico, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos en los materiales, los dejaremos para que los podáis cotejar, cómo saben los padres que sus hijos consumen cocaína, algunos ejemplos, algunas pistas, no son matemáticas, y sobre todo, pues bueno, esa no lucha, sino han venido a quedarse la tecnología, bueno, pues intentar aprovechar las ventajas, porque ya prácticamente más de 18 años todo el mundo tiene su móvil, que es un elemento peligroso en un niño, ¿vale? Y que al final sus enormes virtudes me da la sensación que se están utilizando más sus importantes amenazas, ¿de acuerdo? Y lo mismo, en los materiales lo dejaremos, cómo en las nuevas tecnologías existe la vulnerabilidad, es decir, qué factores desarrollan esto. Es exactamente como con las drogas, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar un cerebro. También en el comportamiento adictivo, obviamente es diferente, el comportamiento adictivo normalmente no es exógeno, no introduces una sustancia al organismo, pero ahí tenéis los factores de riesgo que es importante que los conozcamos, sobre todo en Europa. Algunas estadísticas muy antiguas, repito, ahí tenéis la fuente, tenéis todo. Esto no es como ahora, no es que ha empeorado, es que las estadísticas hoy son muy distintas, pero era realmente, es muy interesante, porque es un apartado que ha formado parte de nuestra vida y se ha convertido en un agente educador, Internet, y es importante también para los adultos, ¿no? Pero que es importante que lo sepamos explicar. Y aquí os pongo un ejemplo de lo peligroso en las nuevas tecnologías, o en las tecnologías de la información y comunicación, y cómo hablarles. Y ahora os pregunto, ¿sabéis qué es el sexting, el chat roulette, MyLol, Snapchat? Bueno, esto lo dejo como material anexo,
Pero para que nos demos cuenta, Tinder, todo cómo va evolucionando, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Y lo que lleguemos, llegamos. Porque obviamente un comportamiento adictivo en las tecnologías nos va a afectar a nuestros hijos, van a afectarle a nuestros jóvenes. En el sueño, en la rutina, en la comida, en la forma de vivir, en las relaciones sociales, en el temperamento, en el carácter, el deseo de volver a casa. Es decir, no quiero volver a casa con mis padres, me refugio. ¿Sí? Muchas horas encerrado en la habitación, mentir para tapar cierto abuso, ningún respeto a la autoridad, sea el terapeuta, el profesor, etcétera, ¿vale? Todo esto es de suma importancia. Los consejos, sí, se nos dice el control parental, pero esto no lo hace nadie. Pongan un control parental, pero no lo hace nadie, y se lo saltan si los hijos al final nos tienen que ayudar a nosotros a configurar Internet. Pero sí que podemos copiar o escuchar los consejos, por ejemplo, que la policía misma utiliza, ¿no? Y ahí tenéis un ejemplo, establecer normas de uso, algunas, ¿no? Motivarles para que realicen búsquedas de sus intereses. Es decir, aquí es un ejemplo muy bueno de cómo actuar con ellos. Repito, lo tenéis en el material y es importante que lo trabajemos y lo estudiemos. El aislamiento es lo más grave. Al final no es tanto el uso que importa, sino al final qué ocurre con ese uso. Si mi hijo se está perdiendo, lo noto distinto, o el joven, si hay un aislamiento del mundo a través de la tecnología, es otra persona. Esto es mucho más grave que no tanto la cantidad, ¿no?, de tiempo, etcétera. Finalmente, recordemos que las canciones hablan de drogas. Una de tres, yo diría casi todas, y las películas, todas aparecen en el consumo de drogas, o en las canciones de rap hablan de drogas, o en las películas, las canciones, gente emborrachándose, es decir, en este sentido nos importa mucho, ¿vale? Este es el estudio del 2008, año 2008, nos importa mucho cómo estamos educando a nuestros hijos, por eso es importante hablar con ellos de las nuevas tecnologías que vayan saliendo en la medida de lo posible sin invadirles. Sobre todo atentos, ¿no? Los patrones van a ser muy similares, estudiados hasta el momento en el juego. Pues hay una obsesión. Y esto es también una tolerancia, es decir, aumenta la obsesión y la tolerancia. Se pierde el control. Aparecen síndromes de abstinencia. Fase de negación a medida que avanza el adolescente, el joven, incluso el adulto. Yo no tengo ningún problema, porque ignoramos las consecuencias, se ignoran, y al final esta ludopatía juvenil, yo la llamo juvenil, pues puede provocar serios problemas, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el criterio de Goldberg sobre 1995, ¿de acuerdo? Que esto los como psicólogos son conocedores mucho mejor que yo de este tipo de herramientas, solamente que aplíquenla en la medida en que no pierdan de vista lo más importante, ¿de acuerdo? Es tenerlos, es no solo la información, sino la formación y finalmente la prevención, prevenir, ¿de acuerdo? Prevenir con acciones y ejemplos como estos, ¿no? No debemos decir eso que dices es una tontería, por ejemplo. Es que mi función es esta, ¿no? Yo no obviamente la teoría es fácil de decirlo, pero luego es la práctica. Eso que dices es una tontería, no tienes ni idea de eso, te crees que lo sabes todo, vas de listo pero no sabes nada. No. La técnica del acuerdo parcial. Puede que lleves razón, pero piensa que es posible que sea verdad lo que dices, pero es interesante lo que dices. A mí me imaginad como ejemplo, experiencia en la adicción, cuántas veces pues me tengo que tragarlos y hablar de esta manera, ¿no?, sabiendo lo que supone. Pero este es el camino. Este es el camino en la prevención, ¿vale? Para que todo tenga sentido. Y aquí simplemente, que os lo dejo para el material, las situaciones, ¿no? Sobre todo los padres. Situaciones o ejemplos. ¿Qué tal el fin de semana en el campo mientras lee el diario, ¿no? Un ejemplo equivocado, es decir, todo esto es un horror, ¿sí? Lo podéis ver en vuestros materiales. Y la solución, es decir, cómo se debería hacer, ¿no? ¿Cómo se debería hacer?
¿vale? Prestar atención, el diálogo emocional, activo, que tan importante es para no caer en una adicción, para recuperarse, ¿no? Para recuperarse. Porque el entorno es fundamental, y si el consumo forma parte de nuestra vida y nuestro entorno queda afectado, pues es fundamental. Y el adolescente que vive bombardeado, no tiene una vida fácil, vive bombardeado, pues lógicamente escucharlo no es consentirlo. Evitar reaccionar exageradamente porque se ponen en una situación muy, muy incómoda. Concentrarle en un problema concreto, inmediato, ¿vale? Haz un esfuerzo por comprender lo que siente el adolescente. No multipliques la tensión con tu enojo, con tu enfado. Evita moralizar bueno y malo, ¿veis? Esto es muy importante, sobre todo en hogares cristianos, ¿no? Es que esto es malo y punto, ¿no? Y sobre todo brindemos todo el apoyo posible, sin caer en ese error de ser el padre dadivoso que le da todo. Eso no es tampoco, ¿vale? Esto es un arte. Aquí hay algunos ejemplos de cómo podría ayudarnos esto, pero repito, esto ya digo que lo pongo para vuestra práctica, es muy complicado. Yo me conformaría con que alguna de estas cosas pudieran ocurrir en la familia, ¿no? Introducirse, sea un comportamiento adictivo, o sea una adicción, o sea una conducta compulsiva. Normas familiares pocas, precisas, fáciles, explicadas, entendidas, negociadas, un diálogo. Los hijos deben participar en ese diálogo, han de cumplirse, proporcionadas, no te quito el móvil un mes. Pues no sé si eso es una proporción, porque has llegado 5 minutos tarde, no lo sé, es un ejemplo. Cada familia sus propias me gusta que las familias tengan su iniciativa, no todo vale para todos, muchas cosas sí y otras pues originales, y sobre todo mirad qué interesante los divorciados, ¿no? Atención a los divorciados, ¿no? Atención a los divorciados. Por un lado, ¿no? Y la autoconfianza. Si conseguimos que se generen de autoconfianza, podremos dialogar con respeto, reforzar las capacidades, las metas asequibles, dejarle aprender, caerse, equivocarse, no ridiculizarle, no compararse, no criticar su persona, como es él, sino la acción, ¿vale? Ponerse en su lugar, no solucionarle todos sus problemas, ¿vale? Esto es muy importante, que adquiera responsabilidades, ser coherente, escucharle, compartir experiencia y sobre todo decirle que le queremos, ¿no? Un ejemplo, la marihuana es una planta natural, todo el mundo lo hace, pueden decir, además no les pasa nada, es mejor que el tabaco, tiene utilidades terapéuticas, no engancha igual, etc. Esto en drogas que podemos más o menos avanzar en el conocimiento, claro, en las conductas aprendidas por internet nos dan un repaso, entonces hay que ponerse al día. Bueno, el tabaco, las setas, el cianuro son venenos, no todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Todo el mundo consume? No todo el mundo. ¿Cómo sabes, no? ¿Cómo sabes que a los demás no les pasa nada? Es ilegal. ¿Y el corte, vale? O sea, el corte con que los porros no te pueden cortar y darte un contenido más alto, menos alto, es un alucinógeno, ¿sí? La psicosis puede producirse, ¿no? Y podemos poner ejemplos que pueden producirse. Y aquí lo dejamos simplemente ya el caso de Amanda Todd, muy impactante. Lógicamente no es el primero, pero en su momento lo fue, Amanda Todd, lo que supuso para los padres ese suicidio tras ese bullying, por esto sexting, grooming totalmente terrible para ella, que acabó en tragedia. Bueno, un ejemplo que podemos analizar en clases, este es el ejemplo de cómo le hacían ese bullying, ¿no? Bebe mi propia lejía, porque ella intenta suicidarse y no lo consigue, tienes más vidas que Pokémon, y se ridiculizaban de ella, ¿no? Esto no lo pudo, obviamente no lo pudo soportar, ¿vale? No lo pudo soportar. Y la peligrosidad de las redes, tanto las actuales, ¿no? que ahora, repito, mucho más potentes, aunque estemos evolucionando en protección, evidentemente la oscuridad está ahí y nosotros tenemos que pues intentar que
pues no ocurra. Pensad que los padres no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo, ¿no? El caso de Amanda Todd lo vemos en los ejercicios, en el examen, o en, digamos, en los materiales, porque refleja un poco todo este material que hemos visto, ¿de acuerdo? Todo lo que supone estos breves apuntes. ¿Sí? Adaptemos a las clases, adaptemos al curso. Repito, la teoría muchas veces se sabe, pero esto no es suficiente. Avanzaremos en todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien.